alrededor de 2.000 manifestaciones en el mundo por el planeta. Precisamente para conversar sobre este importantísimo tema nos acompaña el director del Centro de Cambio Global UC, Francisco Mesa. Gracias por tu tiempo, Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, nosotros ya fuera de cámara iniciamos un poco la conversación y yo te decía que lo importante es poder definir desde ya qué es el cambio climático. Mira, lo que pasa es que uno puede mirar el planeta y decir siempre ha habido cambios. Cambios en el clima geológicamente, momentos en los cuales era más frío, glaciaciones, o más calurosos, ¿verdad? E incluso hay periodos en los cuales no tenemos mucha certeza cómo era, porque no había registro. Y ahora, ¿qué se entiende por cambio climático en una era actual? Se entiende por un proceso acelerado de este cambio, a una velocidad mayor al cual estábamos acostumbrados, y que significa un aumento de la temperatura y una proyección a un aumento de temperatura en los próximos 100 años bastante considerable, y cambios en el ciclo hidrológico. En algunos lados, algunos lugares del planeta va a ser más seco, en algunos lugares se espera que sea más lluvioso. Ese ciclo hidrológico como consecuencia de este proceso acelerado del aumento de temperatura. Así es. Y en el fondo, quizás la principal distinción acá es que tenemos indicios de que ese cambio está inducido por un conjunto de gases que han sido acumulados en la atmósfera y que tienen mucha relación con la actividad del hombre. Y estamos hablando de gases que tienen un efecto invernadero y que muchos de ellos están asociados a la combustión, a la generación de electricidad o energía en general, al transporte, etcétera. Yo te lo preguntaba, ¿qué puede hacer uno? Vamos a hablar también de las autoridades, pero ¿qué puede hacer uno, un ciudadano que tiene su rutina, su vida completamente regular, con los problemas que significa, ¿cierto?, tener, no sé, el transporte público, el trabajo, etcétera? ¿Qué puede hacer uno para poder contribuir, aunque sea, ¿cierto?, en este mínimo espacio, para evitar que siga este proceso acelerado de cambio o de aumento de temperatura? Mire, yo lo plantearía como qué cosas puede hacer uno para una mejor relación con el medio ambiente en general, porque lo que tú haces en un sentido contribuye en otros también, ¿eh? Y la invitación es que uno tome conciencia de que su vida común y corriente es una vida que utiliza recursos, agua, energía, papel, ¿verdad?, otro tipo de insumos, y es una vida que genera alteraciones en el medio ambiente. Es imposible que tú tengas cero huella ecológica, ¿eh? Pero una vez que tú tomas conciencia de cuánto usas, de cómo lo usas, te plantees metas que signifique ser un poquito más eficiente. Hasta cierto punto es algo incómodo si tú lo planteas, porque la tendencia natural es a lo mejor una tendencia a usar tu automóvil o a hacer duchas largas, ¿verdad? O no necesariamente preocuparte cuán eficiente es tu casa desde el punto de vista de uso de energía. Pero si tú tomas de alguna manera conciencia y lo pones en una métrica de tu cuenta de luz, de agua, de gas, ¿verdad?, y te planteas objetivos, estás ayudando mucho, porque al final de cuentas es la suma de acciones individuales la que tiene un tremendo impacto. Tú puedes lograr reducciones importantes en el consumo de combustibles que generan gases de efecto invernadero por la vía de promover transporte público y ser mucho más consciente en el fondo del uso de estos recursos. Bueno, para promover, lo decíamos también, ¿cierto? Hoy día que es el día de desincentivo del uso del automóvil, ¿cierto? Es importante tener una ciudad que sea amigable y que me permita el poder, ¿cierto?, dejar el auto y poder cambiarlo por o la bicicleta o el transporte público o aquella vía que sea conveniente para el medio ambiente, pero también para la vía que uno tiene que realizar a diario. Por lo tanto, la pregunta va de la mano, ¿en qué hacen las autoridades? ¿Tienen conciencia las autoridades? ¿Hay una política de Estado, al menos, ¿cierto?, en las decisiones que se toman en nuestro país para decir, bueno, contribuyamos a mejorar la calidad de vida de las personas, pero también a cuidar esta tremenda casa que es el planeta? Yo creo que tiene una conciencia que va creciendo paulatinamente, que el rol a lo mejor más arrinconado que puede tener el tema ambiental ha tomado mucho más de la agenda. El vínculo que hay entre este tema del cambio climático, el medio ambiente y energía, el vínculo que tiene con recursos hídricos, y no hay que olvidarse también de que uno no solamente un agente que puede provocar estos cambios, sino un receptor de las consecuencias negativas. Entonces, obviamente, en la mente de los gobiernos empieza a estar mucho más presente este tema de, bueno, ¿qué pasa si efectivamente la temperatura del planeta y por lo tanto la temperatura de Chile aumenta? ¿Qué va a pasar con glaciares? ¿Qué va a pasar con la estructura de nuestro paisaje agrícola?
En fin, todo ese tipo de cosas significan que los gobiernos inviertan en tratar de conocer, tratar de anticipar y desarrollar medidas que tengan que ver también con una cosa bien pragmática, es cómo adaptarse a estas futuras realidades. Francisco, tú dices que crece paulatinamente la conciencia respecto de lo que ocurre en nuestro planeta y este proceso acelerado del aumento de temperatura. ¿El proceso de aumento de temperatura va de la mano con la velocidad en la cual estamos tomando conciencia de lo que ocurre? Mira, en los últimos 100, 150 años la temperatura ha aumentado un poquito menos que 0,8 grados, la temperatura de todo el planeta. Y eso es un cambio muy sustancial, pero no es tan importante como aquello que se espera que pueda ocurrir en los próximos 50 o 100 años. Y en ese sentido, todos los que trabajamos en este tema, todos los que estamos haciendo ciencia o que estamos contribuyendo a las políticas públicas, estamos invitando a que la gente tome más y más conciencia. Uno puede mirar las cosas con un vaso medio lleno o medio vacío. Obviamente hay mucho que hacer, pero si con toda honestidad yo te digo, 10 años atrás o 15 años atrás, quizás este tema no estaba para nada en la agenda de un gobierno. Y hoy en día tú tienes planes sectoriales de adaptación, tienes a un Ministerio de Medio Ambiente mucho más metido en la agenda y poniendo una proposición de próximos 5 o 10 años de trabajo para el tema del cambio climático, cómo Chile enfrenta esta nueva realidad. Francisco, hemos conversado de lo que podemos realizar las personas, ¿cierto?, para poder contribuir en este gran cambio. Hemos hablado de la conciencia de las autoridades, pero ahora hablemos de lo que pasa con nuestro planeta. Tú decías que la temperatura, cuánto ha aumentado, pero la preocupación es cuánto podría aumentar, si es que no hacemos nada de aquí a 50 años más. ¿Cuánto podría aumentar y cuáles son las consecuencias inmediatas de eso? Ok, sobre eso, déjame contarte que uno realiza, pero la comunidad científica utiliza herramientas, modelos, sistemas matemáticos y computadores para hacer estas proyecciones y son sujetos a un margen de incertidumbre y obviamente es la mejor herramienta que nosotros tenemos para hacer este trabajo con las limitaciones que ello tiene. Entonces, si se cumplen un montón de supuestos, si se cumple una trayectoria de estas emisiones, si seguimos actuando de una manera bien agresiva, si tú quieres, con el medio ambiente, hay estimaciones que nos hablan de cambio de temperatura que pueden ser tan altos como 3 o 4 grados en el futuro. Y eso es mucho, porque cuando hablamos de 3 o 4 grados, a uno le suena un número relativamente pequeño, pero puede ser un 10, un 15% de la temperatura media actual. Y eso significa cambios importantes no solamente para los sistemas humanos, sino también ecosistemas, en fin, hábitats que se crean o que se destruyen o que se modifican sustancialmente en función de estos cambios. Junto con ello, yo te decía, se espera también que hay lugares en que el ciclo hidrológico sea más intenso y tú tengas más evaporación, más precipitaciones, otros por el contrario que experimenten condiciones de aridez mucho más marcadas. Y ese es el caso, por ejemplo, de la zona central de Chile. Entonces, ahí está uno de los principales elementos de vulnerabilidad que puede tener este cambio. Y al final tú puedes encontrar un hilo conductor de conexión del clima con prácticamente todo. Cambia el clima, cambia la vegetación, cambia el paisaje, cambian las especies, en fin. Todo eso se puede ir documentando. No es motivo de nosotros ahora hacer una síntesis de esto que puede ser complejo y lato de relatar, ¿te fijas? Pero el mensaje que uno quisiera dar es, ¿saben qué? Estamos en presencia de un cambio ambiental de tales características que no hay cosas que queden exactamente como las conocemos. Algunas van a modificarse de una manera quizá más amable, otras van a ser situaciones más adversas, pero no es una realidad que estemos totalmente bien descrita y que estemos preparados para estar con ella. Tú hablas de 3 o 4 grados, claro, parece, como tú bien decías, una cifra menor, pero que en términos del impacto que pueden tener es bastante significativo. Lo mismo ocurre también con el mar, ¿no? El mar podría experimentar un alza en lo que se llama el nivel del mar, ¿verdad? En parte por derretimiento de las aguas y en parte fundamentalmente porque el agua también se va a dilatar un poquito con este cambio de temperatura. Entonces hay zonas costeras, que no es tanto el caso de Chile, salvo localidades muy puntuales, pero islas pequeñas que son de pendientes muy bajas,
que un cambio en el nivel del mar significa una reducción importante del territorio, ¿te fijas? Entonces, o la posibilidad de que entren aguas salinas a cursos de agua que normalmente no están en contacto con estas aguas del mar. Entonces, nosotros en la Católica hemos preferido llamar al centro de investigación un centro de cambios globales, porque no es solamente un cambio climático, sino también muchos otros cambios que generan perturbaciones en el sistema planetario, que tienen repercusiones a nivel de la sociedad y de los ecosistemas. ¿Con qué ojos ves, por ejemplo, esta reunión que van a tener líderes importantes para discutir este tema y que en distintos lugares del mundo sea un tema ciudadano, que la gente salga a la calle porque toma conciencia de que mi casa está más allá de la puerta que cierro, sino que lo que sigue ahí también sigue siendo el lugar donde nosotros habitamos y finalmente el lugar que queremos heredar para nuestros hijos y nietos? Es imposible que uno mire con malos ojos una reunión de esta naturaleza, ¿te fijas? Quizá uno es más impaciente y quisiera que las cosas progresaran de una manera mucho más rápida de la que efectivamente lo están haciendo. O sea, hay un sentido de urgencia y de las magnitudes que esto puede tener, que realmente te dice, pucha, ojalá no nos pasemos otro año más sin un buen protocolo, un buen acuerdo, un buen elemento de gobernanza internacional. ¿Ah? Pero siempre es bueno construir diálogo, contrastar visiones, proponer avenidas para, al final de cuentas, esto es un tema de solidaridad humana, ¿te fijas? Entonces, estos foros en que estamos discutiendo estos temas, o la posibilidad de que la gente se manifieste y lo haga suyo, es positivo. La última pregunta. Yo sé que ya no nos queda más tiempo, pero de igual manera en nuestro país hoy día se discuten temas fundamentales, que es, por ejemplo, la matriz y la diversidad, la matriz energética, es decir, bueno, cómo vamos a tener energía, y el tema es urgente, porque hay que resolverlo pronto, y hemos visto también en esta misma discusión cómo, cierto, el tema ambiental está en el tope de la tabla. ¿Cómo crees tú que se lleva adelante la discusión tan importante como definir nuestra matriz energética de la mano con lo que estamos hablando ahora? Bueno, no soy un experto en tema de energía, pero lo que sí podría recomendar es que no pueden ir por carriles separados. Esto es una política de energía que no considere cambio climático, que no considere la posibilidad de que nuestros recursos hídricos sean menores, o que haya una cuota, un nuevo protocolo que signifique reducir emisiones. Es una política no muy responsable, ¿te fijas? Porque es un futuro bastante inminente, ¿no? De todas maneras, claro. Bien, pues muchas gracias, Francisco, por acompañarnos a esta jornada aquí en CNN Chile, en este día donde también, ¿cierto?, es el día donde se desincentiva el uso, ¿cierto?, del auto, y este llamado que haces tú, en primer lugar, de decir, bueno, pensemos en esta vida, tomar conciencia de la vida que utilizo y que estos recursos también generan un impacto al medio ambiente. Me quedo con esa frase inicial tuya. Muchas gracias.